En primer lugar, muy buenos días, estimados estudiantes, con todos mis amigos del ciclo anual San Marcos de la Academia Virtual APU. Todos muy buenos días. Estamos 5 de julio del año 2021. Para los que ven este video en el futuro, les cuento que aún seguimos en pandemia. Sí, seguimos en pandemia, pero no hay que perder la fe. Como decía el gran Kuto, que ayer han usado mal su palabra, hay un sujeto, mal lograda su frase, pero lo vuelvo a reivindicar. Como decía Cuto Guadalupe, la vida, la vida es lo más grande, así es. La fe es la fe. La fe es lo más grande de la vida, muchachos, la fe. Y con fe vamos a salir de la pandemia. La fe, la fe. Y con fe, hoy día quizás podemos ganar a Brasil. No se sabe, muy bien. Así es que vamos a comenzar el tema de hoy. Sí. Y con fe comenzamos esta semana. Hoy día vamos a tocar un tema que es un capítulo nuevo en el prospecto de San Marcos. Ha estado viniendo eh, una pregunta, vino hace hace 2 años sobre este capítulo, pero que, bueno, hay que tratarlo. Son los temas nuevos, son los temas que hay que también actualizar, son los temas que hay que precisar, etcétera. Hoy día vamos a hablar de los desastres naturales y la gestión de riesgos. Y gracias, Jean-Pierre, buen día. Como todos sabemos, nuestro país tiene un territorio, una geomorfología que se presta para la existencia y desarrollo de una gran cantidad de fenómenos geográficos de todo tipo, mejor dicho, de fenómenos naturales. Y estos fenómenos naturales pues ocurren en el territorio peruano, pues obviamente son eventos inevitables que van a ocurrir sobre ciertas partes del país, y sin embargo, muchas veces estos fenómenos naturales afectan a las personas, afectan a las comunidades, poblaciones, ciudades, actividades económicas, etcétera. Y aquí donde viene también la siguiente parte del tema, que es la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que ya vienen a ser las medidas que realizan las autoridades, las medidas que realizan pues la sociedad civil para estar preparados, para prevenir, para saber actuar durante y después que ocurra un fenómeno y que tenga efectos que realmente efectos que realmente perjudiquen a la población, y lo que se busca justamente es cómo, cómo afrontarlos. Así que arrancamos al tema de hoy, y es importante arrancar el tema precisando algunos conceptos que son muy importantes, porque suenan parecidos, pero no lo son. Vamos a empezar. Primero, acá aclarar una cosa importante. Los desastres en general no son naturales, no lo son. Los desastres no siempre son naturales. Muchas veces los desastres son provocados, son ocasionados por las propias personas. Así es. Vamos a ver esta imagen acá. Esta foto no está por las puras. Voy a dibujar un territorio propio de esta parte de los Andes. Mira. Este espacio que estoy yo dibujando con color mío rosado, creo que no, son quebradas. Estas son quebradas. ¿Bien? Pregunto, sobre estas quebradas, esta parte blanca, ¿qué cosa viene a ser? ¿Son zonas cultivables? ¿Son bosques? ¿O es una, un pueblo, una comunidad? ¿Qué es esta parte? ¿Qué es lo que está de blanco acá dentro del espacio de la quebrada? A ver, por favor, por el chat. Es un pueblo, exactamente, ¿no? Es una comunidad, es una ciudad, sí, es una pequeña ciudad. Así es. O sea, la ciudad, la población está establecida dentro del espacio de esta quebrada. Ok.
Pero pasa algo. Cuando llega la estación de lluvias, todas las precipitaciones que caen sobre la cordillera de los Andes y sobre Perú, las aguas siempre buscan una manera de cómo discurrir, desplazarse por cavidades angostas y profundas y desplazándose por gravedad, obviamente. Pero ¿qué va a pasar? Cuando esta agua de las lluvias cae sobre las montañas, las aguas bajan ¿por dónde? Por las quebradas. O sí, por coincidencia, el agua baja por las quebradas donde están estas comunidades. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que estas personas, que esta comunidad que se encuentra aquí, en la quebrada, va a ser afectada, porque cuando el agua baja de la montaña por las lluvias, no es que el agua baje solita, suavemente, de forma pacífica, por un canal que es, no, baja con todas sus fuerzas. Así es. Así es lo que aquí vemos aquí, lo que estamos observando es un espacio donde inevitablemente va a haber un desastre. Un desastre. ¿Por qué? Porque las personas, sabiendo que estas quebradas son lugares por donde se desplaza el agua de las lluvias, que viene acompañada con lodo, rocas y todo material fino que se desplaza de la parte alta de la montaña, que la gente normalmente lo llama huaico, pero también se llama correctamente yogya. La gente vive justamente en el camino que pasa la yogya o el huaico. Entonces, vuelvo a preguntar, aquí el problema es el huaico, la yogya, o aquí el problema es las personas. ¿Qué dicen ustedes? Las personas. Personas, pues, se ve obvio, pues chagua, muy bien. Bien chicos ahí por el chat tan, pero tan intensos. Así me gusta que tengan intensos. Claro, como decía un maestro en la maestría, el doctor Gerardo Siu, ojalá esté bien, no sé, hace tiempo que no sé nada del doctor Gerardo Siu. El Perú es un país de tantas riquezas, de tantas cosas positivas, de unos recursos, pero a la vez también es un país de los absurdos. Y la gente vive aquí, pues, en otros lugares que son peligrosos, muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, pero muchas veces son las mismas autoridades que son aquellas personas que permiten, pues, que sus comunidades se establezcan en zonas peligrosas. ¿Sí? Los alcaldes, ¿no? Autoridades regionales, y aquí ocurren los desastres. Pues. Los peligros son naturales. Peligros y, pues, por lo general, pues, son formados por la naturaleza, pues, ¿no? Una lluvia torrencial, un posible deslizamiento de las rocas provocada por un terremoto, ¿no? Las zonas del litoral peruano, que son pues vulnerables a un tsunami. O sea, los peligros son evidentemente naturales, ¿ya? Pero los desastres pueden ser provocados por el hombre. Porque el desastre es nuestra responsabilidad. Así es. El desastre es nuestra responsabilidad, básicamente. En la mayoría de los casos es nuestra responsabilidad. ¿Bien? Para cuando un peligro, un fenómeno natural sobrepasa sus límites y llega a lugares donde el hombre supuestamente está seguros, entonces ya ahí pues escapa, ¿no? Escapa la excepcionalidad, ¿no? A veces, ¿no? El desastre puede ser provocado por la naturaleza, ya, pero ya, excepcionalmente. Y frente a lo que es la gestión de riesgo, frente a este tipo de escenarios, se debe buscar la manera de cómo disminuir esa vulnerabilidad. Si empezamos con este cuadro comparativo entre fenómeno natural y desastre. Son diferentes. Fenómeno natural
sea, el peligro, son sucesos propios de la dinamicidad de la Tierra. Son eventos inevitables. Ocurren en la naturaleza, en la Tierra, dependiendo del espacio geográfico, ¿no? Porque no significa que todos los fenómenos naturales ocurren en todas partes del mundo. Hay algunos que sí y otros, algunos que no. Aquí, por ejemplo, me puede decir por el chat, ¿qué fenómeno natural que es, que es así, pues, realmente peligroso, no ocurre en el Perú? ¿Qué fenómeno natural no ocurre en el Perú? Por ejemplo, los huracanes. Claro. Los tornados. Perfecto. Muy bien. Los huracanes, los tornados, no suelen ocurrir en el Perú. Ocurren tormentas, sí. Tormentas eléctricas, vientos fuertes, pero no tan terribles como los tornados y huracanes. Sin embargo, sí ocurren aquí fenómenos naturales que igual azotan, ¿no? Azotan el territorio nacional. Muy bien. En un fenómeno natural normalmente no participa el hombre. El hombre no participa, digamos, en su creación, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, en cambio, los desastres, estimados estudiantes, sí es una alteración repentina, es una alteración del espacio geográfico donde vive el ser humano o una comunidad, y que, si bien a veces es natural, cuando sobrepasa pues, sus niveles, su intensidad, por lo general es causado por el hombre, o sea, es social, ¿no? Y se puede predecir, claro que se puede predecir perfectamente, se puede predecir. Cuando vimos la foto anterior de la comunidad que estaba establecida en una quebrada, obviamente se puede predecir que va a haber una lluvia cuando llegue la temporada de lluvia y esto va a generar problemas a la población. Se puede predecir, y así como se puede predecir, se puede tomar medidas para disminuir el impacto negativo sobre la población. No evitar que ocurra el fenómeno, tiene que ocurrir, tiene que pasar, pero sí quizás buscar la manera de cómo mitigar el impacto, mitigar la destrucción que esta puede generar. Eso se puede hacer. ¿Bien? Y los desastres, por lo general, sabes que son provocados por lo general por el hombre, tienen una serie de componentes. Esto es muy importante en la clase, ¿eh? Los componentes. ¿Cuáles son? El peligro, la vulnerabilidad y los riesgos. Vamos a ver cómo se hace. El peligro no se puede controlar. Es producto de la naturaleza. Son naturales. ¿Bien? Mayormente son naturales. Rara vez inducido por el hombre. ¿Muy bien? Quizás por una negligencia, quizás. Entonces, el peligro era probabilidad de que ocurra un fenómeno, ¿no? Un evento que va a afectar, pues, ¿no? Al espacio geográfico, con el hombre o sin el hombre, pero va a afectar. ¿Muy bien? Las intensidades también puede variar, y también puede variar el tiempo y la frecuencia. Por ejemplo, los peligros que produce, por ejemplo, el fenómeno del niño, sabemos que ocurre cada 8 o 10 años, que son las intensas precipitaciones sobre la costa peruana y las sequías en la zona andina, sobre todo en el sur. O sea, se puede, ¿no? Se puede reconocer e identificar ciertos fenómenos, ¿no? Quizás en su nivel de intensidad, en cada cuánto tiempo va a ocurrir, en dónde va a ocurrir. Pero hay algunos fenómenos que son más difíciles de predecir, que son peligros inminentes, como los terremotos, los sismos. Pero sin embargo, un terremoto va a traer como consecuencia algunos peligros colaterales o adicionales. Ejemplo, los que viven en Lima, muy bien, sabemos que si ocurriera aquí un terremoto, un sismo, ¿cuál sería
esos lugares de la ciudad de Lima que serían también los lugares más peligrosos si ocurriera un terremoto. ¿Cuál sería? Los cerros. ¿Ya? ¿Por qué los cerros, profesor? ¿Por qué? Los cerros tienen una gran cantidad de rocas y material de suelos. Y en los cerros, en la costa de Lima, de hecho, en la ciudad de Lima, hay mucha población. En el Rima, en el Agustino, en Ates, San Juan de Gancho, Caraballo, Comas, Independencia. ¡Wow! Si hubiera un terremoto, ¿qué va a pasar con unas rocas y el material de tierra que está en la parte alta de los cerros? ¿No va a pasar nada? ¿O qué? Que van a desplazarse, van a caer, van a rodar. Ah, pues van a rodar. Y van a caer sobre las viviendas, sobre las poblaciones que están en esa zona. ¿Muy bien? ¿Sí? Entonces los peligros ahí, pues tenemos ahí unos espacios geográficos que son frágiles. ¿Muy bien? Pueden caer sobre la población. Exactamente, Emily, muy bien. Peligros. La vulnerabilidad es otro componente. Ese grado de debilidad de la población frente a la corrección de un peligro. Tomamos el ejemplo de esta población que está en los cerros. Estas casas de un lugar vulnerable. Está expuesto a ese peligro que mencioné en ese momento. Está expuesto a ese peligro. ¿Bien? Y esos peligros se puede controlar. ¿De qué manera? ¿De qué manera se puede controlar? Se puede poner, por ejemplo, muros de contención para evitar pues que esas rocas, ese material, se desplace y ruede sobre las viviendas, generando problemas, por supuesto. A ver, pregunto, otro lugar peligroso en Lima para poder identificar, ¿no? Bueno, un lugar donde evidentemente va a haber, ocurren desastres. Este, ¿Ustedes alguna vez han visitado, imagino que sí, la famosa Costa Verde? ¿Sí o no? Confirme, por favor, confirme. Dicho que sí. ¿Con quién ha sido, ah? Ah, con ella no ha sido, ha sido con la otra, no sea chistoso. Te fuiste desampallado ya. Ya, muy bien. Escúcheme bien. En la Costa Verde, en la parte baja hay una autopista, ¿no? Y también una playa, y arriba hay pues viviendas, edificios, centros comerciales, qué sé yo. Pregunto, ¿tú crees que la Costa Verde en realidad es o no es un lugar peligroso frente a un sismo? Claro que sí, claro que sí. Si hubiera un terremoto, ¿te imaginas qué pasaría si tú estuvieras comprando, comiendo ahí en un restaurante ficho que está ahí en Larcomar? El Larcomar está pegadito al acantilado de la Costa Verde, ¿así es? Si hubiera un terremoto de escala 8 a más, porque es lo que esperamos en Lima desde hace casi 200 años, ¿qué crees que va a pasar con Larcomar? A ver, dilo, dilo, sí, pues, es el que pone caritas tristes, porque es inevitable. Claro, Alessandra, se va a caer, pues, se va a caer. Con toda la gente dentro y trabajadores se va a caer, es probablemente. Porque yo dudo que las bases, los cimientos de esta gran construcción esté, pues, desde la base del terreno que es donde está la autopista, ¿no? Las bases, yo lo dudo. Talcomán está sobre un territorio de un terreno inestable. Si ustedes recuerdan bien la Costa Verde, el acantilado está compuesto de, ¿qué? ¿De rocas o de tierra con lodo? De tierra con piedras. ¿Es todo rocoso o es tierra con piedras? Es tierra, pues. Es tierra de relleno aluvial con piedras. No es totalmente rocoso, no es un terreno estable, es un terreno muy inestable más bien. Y además, no solamente es
el peligro es ahí, ¿no? Ese peligro para todas las viviendas que están cercanas ahí, en edificios, de departamentos, hoteles, etcétera, que están cerquita, a pocos metros del acantilado. Las autoridades ya han dicho que está prohibido construir muy cerca del acantilado. Eso es lo que está arriba, y abajo también. ¿Qué va a pasar con los automóviles cuando están desplazándose por la autopista en pleno terremoto? ¿Qué va a pasar con los automóviles? Claro, le cae piedras. Claro, le va a caer un montón, una lluvia de piedras que va a caer por todas partes, de rocas que van a caer, ¿no? Son rodados, son rodados. Va a caer sobre los automóviles, sobre la pista, autopista, el circuito de playas. Ya ha habido ocasiones en que rocas han caído y han caído sobre automóviles. En noticias han salido, dicho que sí. Así que la Costa Verde es una zona peligrosa. Pero tú crees que, a pesar que la Costa Verde es una zona peligrosa, hay algunos elementos en que se puede controlar, sí o no. Porque esa autopista, por ejemplo, es una zona vulnerable. Pero hay elementos, hay algo que se puede controlar, sí o no. Sí, ustedes han notado que a lo largo, no de toda la Costa Verde, pero parte de la Costa Verde, hay como una especie de una malla que va desde la parte alta a la parte baja, ¿no? Unas mallas grandes, creo que son metálicas, pero son. Bueno, esa malla, pues, es lo que busca es evitar el deslizamiento de una mayor cantidad de rocas hacia la autopista para que no caiga hacia los autos y generen graves accidentes de tránsito. Así es. Así que esa situación vulnerable de esa autopista, ubicada en una parte peligrosa, la malla sirve para controlar un poco eso, ¿no? No evita que ocurra un desastre total, ¿no? No lo evita, ¿no? Pero controla algo, algo. Claro, no están tan aseguradas del todo, correcto, no es suficiente. Así es. Ahora, yo recuerdo antes de la pandemia, no sé si recuerdan ustedes, en algún momento en la Costa Verde, y ya hablamos en la explanada que tiene la playa, porque ahí se agarraron terreno al mar, y ya por San Isidro con San Miguel, no me acuerdo qué, han ampliado, pues, han ganado terreno al mar, la explanada, y ahí hace años atrás hubo una empresa que justamente para esta época, para fiestas patrias, hubo juegos mecánicos, unos juegos mecánicos alucinantes, no sé si recuerdan ustedes. Y también se celebró en esos espacios una gran feria gastronómica. Sí, sí o no se recuerdan. Sí, Por profesor. supuesto. Digo, ¿cómo van a ser eventos masivos? También hasta conciertos, sí, también hasta conciertos. Así es. Creo que de reggaetoneros, esa vaina. Sí. En fin, también hasta conciertos. Pero yo pregunto, yo me imagino que esas miles y miles de personas en esa parte baja de la explanada de la Costa Verde, jugando y metiéndose en los juegos mecánicos, o comiendo bien rico su chicharrón, o su ceviche, o su carapuca con su paseca en mistura, mire personas con niños incluidos y todos, o esta juventud que está bailando al son de su música favorita, y que ocurre un terremoto, y imaginemos que sobreviven al terremoto, ¿ya? Porque está un poquito alejado de la cantidad de esa esplanada, unos cuantos metros alejados, ¿ya? Ok. Pero hay pocas escaleras que comunican la parte baja de la Costa Verde hasta arriba, hasta la parte alta de la ciudad. Y probablemente después del terremoto esas escaleras colapsen, se quiebren, caigan. ¿Cuál es el peligro aquí? Que después de ese gran terremoto, 15 a 20 minutos después del terremoto, va a llegar un tsunami, ¿sí? Un maremoto. ¿Y tú crees que 10.000, 15.000, 20.000 personas
van a poder evacuar toda esa área en menos de 15 minutos para escaparse del tsunami. Yo lo veo bien fregado eso. Yo lo veo, pero bien, bien fregado. Yo no sé por qué las municipalidades permiten hacer eventos ahí. La Costa Verde es uno de mis lugares favoritos, tengo que confesar, ¿no? Me gusta el mar a mí. Me gusta el mar, me gusta la playa, bien. Me encanta la Costa Verde. Yo sé que también a varios de ustedes. Podemos estar un día ahí, caminando, paseando, punto. Subir un terremoto. Si somos pocas personas, creo que no había problema para poder subir y evacuar esa zona, ¿no? De la manera que pueda, pero salimos. Pero que sean miles de personas que quieren salir ahí hacia la parte alta, eso es peor que una película de tragedia. Porque va a ser, pero terrible, terrible el escenario. El mar se lo va a tragar a todos ellos. Terrible escenario. Así que cuando pase la pandemia, y como vuelvo a repetir, como decía el Cuto Guadalupe, la fe, con la fe, lo más grande de la vida, con fe va a pasar la pandemia, lo más probable es que estos eventos masivos van a regresar y van a establecerse en sus lugares peligrosos de la Costa Verde, cosa que debería estar prohibida. Así es. Sí. Pero ese es lo que yo opino, ¿no? La gente quiere tonear, está bien, pero van a ser lugares peligrosos. Está pues. Si este fin de semana, por ejemplo, ya se han abierto algunos conciertos, he escuchado ya por Lima Norte, una orquesta de cumbia y ha hecho su primer concierto aquí, ¿no? No, o sea, en pleno momento que ya llegó está aquí en Lima la variante Delta del Cobijas, concierto, que es bien irresponsable para esto, ¿no? Sí. Claro, y lo más probable es cuando pase la pandemia, los eventos públicos van a abrirse nuevamente, tienen que abrir sí o sí, pero debe ser en lugares seguros. Pero lo más probable es que la Costa Verde otra vez sea otro lugar para eventos públicos muy masivos, que ahí sí yo cuestiono. La Costa Verde es un lugar para la recreación de la familia, para hacer deportes, para la playa, pero no tan masivos, no tan masivos. Sí, ya están haciendo conciertos, sí, están haciendo conciertos. Sí, si nos viene, y ya vamos a hablar sobre eso, ya vamos a hablar sobre ese punto. Ya. Entonces, el peligro es lo que no se puede controlar, es lo que va a ocurrir sí o sí porque es inevitable. La vulnerabilidad es el grado de la población en que nos vamos a sentir afectados por un peligro, pero se puede controlar de una u otra manera la vulnerabilidad. Se puede reducir la vulnerabilidad, se podría reducir, no totalmente, pero algo es algo, a nada dicen. Y los riesgos que vienen a ser. El riesgo es lo que se, ¿cómo te puedo decir palabras concretas? Lo que se proyecta en números, en cifras, los daños que va a generar este tipo de eventos. La cuantificación de daños, tanto materiales como también de la pérdida de vidas humanas. Así es. Y los riesgos se pueden obtener gracias a que se puede, aquí es una pequeña fórmula, ¿no? Los riesgos vienen a ser la multiplicación de el peligro por la vulnerabilidad. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí. Esto ocurre todos los años y la semana pasada lo mencionamos algo de esto. Pregunto, las heladas, este fenómeno climático, este fenómeno natural, las heladas, ocurren, amigas, amigos, en la selva o en la zona andina.
Entonces, pero en sus respuestas, Andina. exactamente, en la zona andina, sobre todo de los 3.500 metros a más sobre el nivel del mar, las heladas. Recuerda que las heladas es el brusco descenso de las temperaturas en las noches, también ocurren de día, ¿ya? Pero sobre todo las más peligrosas son en la noche, con temperaturas que están por debajo de 0 grados Celsius y que traen graves problemas, no solamente en los cultivos, en la actividad económica, sino también a la salud de las personas. ¿Bien? Y ocurren todos los años, desde fines de mayo, ya en junio en sí, hasta septiembre. Y todos los años, los canales de televisión, los programas de farándula, los noticieros, todos dicen, hagamos una cruzada para recolectar mantas, frazadas, colchas, abrigos, para donar a la gente pobre que están afectadas por las heladas, por las nevadas en la zona andina del Perú. Pregunto, ese donando ropa, donando frazadas, que yo no digo que sea malo, está bien, está perfecto, es genial. ¿Pero tú crees que con donaciones se arregla el problema de las heladas? Aparte de que, como dice aquí mi estimada, le sangra, pero no llega casi todo. Es verdad. Ahí también denuncia que no siempre llega todo. Pero si llegara todo, ¿tú crees que aún así resolvería el problema de la población de las heladas? No lo resuelve. No lo resuelve. Porque las heladas, como peligro, ya saben, ¿se puede evitar las heladas? ¿Se puede evitar las heladas? Este año no hay heladas por decreto. ¿Se puede hacer eso? No se puede, pues. Es imposible. Es inevitable. Es parte de la naturaleza. Es un peligro, pues. Muy bien. Bien. Entonces, como siempre va a ocurrir, y ocurre en las zonas altoandinas, las comunidades, las poblaciones que viven en esas áreas van a ser afectadas, van a ser perjudicadas por las bajas temperaturas. Entonces, esas personas que viven ahí y su precariedad, porque aquí no vive gente pituca, no, 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 es así, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, la mayoría de la población son pobres, pobre, extrema pobreza. Aquí no vive gente pituca, de Miraflowers, de La Molina, de San Isidro, del Agustín, no, gente pituca no hay. A uno que se creen, pensando alucinados, pero no son. En fin, gente pobre. Observen la foto de estas viviendas. ¿Tú crees que esta vivienda se conservará caliente dentro de ella? Con ese techo precario, con esas paredes de adobe, adobe y piedra. Aquí no ven con detalle, pero los niños y las personas están con yanquis y sin media en plena Nevada. Igual penetra frío, por supuesto, igual hace frío. Digo por experiencia propia. Yo he vivido, yo he vivido en carne propia las heladas en una localidad llamada Cojini, en la provincia de Chucuito, en Puno, hace como más de, wow, será 17 años atrás, más o menos como hace 17 años atrás. Así es. Sí, claro, es terrible. Y eso que yo tenía mis medias, mis botas, todo equipado, porque de Lima, pues, pero la gente ya no tenía esas condiciones. Y no solamente es el frío porque llega el frío, sino que estas personas, cuando llegan las heladas, sus cultivos se congelan, pierden lo que con tanto trabajo y esfuerzo han podido cultivar y se pierde por las heladas. El ganado se muere también, por supuesto. Cae la nevada, los pastos se cubren de nieve, los animales no tienen que comer, se debilitan, se enferman y está, se mueren. Las personas
niños, adultos mayores se enferman de respiración, de enfermedades respiratorias. Hay neumonía. Neumonía, muchachos. Todos los años mueren bebés menores de 5 años o 7 años, pequeños, abuelitos, mueren de neumonía. ¿Y sabes? Una persona con neumonía se puede salvar. Se puede salvar. Se salva siempre cuando vaya a un centro de salud donde tenga la medicación para tratar, donde tienen los rayos X para sacar las placas de los pulmones para ver qué están comprometidos todos los pulmones de todos los fluidos que están ahí por la neumonía. Tienen antibióticos, un centro médico debería tener pues, las camas para estar internados, porque uno que está con neumonía, con cierta gravedad, está internado en un hospital, recibiendo intravenoso el tratamiento, así, aparte de las nebulizaciones. Pero no, pues, en esos lugares altoandinos no hay centros médicos ni hospitalarios que estén equipados mínimamente para eso. No está, y por esa razón la gente literalmente se muere de frío. Se muere, se muere. Porque va a la posta médica, está cerrada. Porque no hay médicos, no hay enfermeras. Y si hay una enfermera sola o un médico solo, que es serunista, ni siquiera es médico nombrado ahí, que trabaja, es médico serunista, es decir, como una especie de practicante, ¿no? O un médico recién egresado de la universidad. Así es. Y si hubiera un personal de salud, pues su farmacia está desabastecida, pues, desabastecida. Y si fuera un hospital de una ciudad, ¿no? Ya cercana, pues el hospital está colapsado, porque además le tenemos que meter el asunto del cobijas y el bicho de la pandemia. Y esta situación lo sabe el alcalde, lo sabe el gobernador regional, lo sabe todos los ministros, lo sabe el presidente, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, ¿qué pasa esto? Y la gente se sigue muriendo por la pobreza. Esta imagen que ven ustedes es la mejor imagen representativa del Perú en 200 años de república. El Perú profundo, el Perú fuera de la burbuja limeña. Muchos viven así. El Perú fuera de las urbes, de las grandes o ciudades, capitales de regiones. Es así. Sí es. Mucha gente que dice, ¿no? Yo conozco el Perú, ¿no? Sé cómo viven. Falso, no saben cómo viven, ¿no? Sobre todo los políticos que tienen la boca hablando de esto. Una cosa es pasar como turista y ver pueblos pobres o rurales en el interior del país, en la selva, en los Andes. Una cosa es pasar y ver la pobreza, ver, y una cosa es vivir como ellos viven. Una cosa es, ay, pobrecitos, ¿cómo viven? Y después se te olvida. Y otra cosa es haber vivido como ellos, haber padecido todo lo que padecen como ellos padecen. ¿Sí? Y esa es la vulnerabilidad permanente que tienen las poblaciones del Perú. Solamente este ejemplo en este tipo de fenómenos, la helada. Y hay otros más fenómenos todavía que afectan a las poblaciones andinas y amazónicas y costeñas del Perú. ¿Muy bien? Ahí está la vulnerabilidad. De algo que es inevitable, pero que se puede reducir. ¿Qué se puede hacer aquí? Hay soluciones. Claro que hay soluciones. Recuerda que en otras partes del mundo, cuando llegan sus inviernos también son inviernos fríos que están por debajo de 0 grados Celsius. Claro que sí. En Argentina, en Chile, en Europa, obviamente que sí, también en Canadá, Estados Unidos, en Rusia.
Pero ¿tú crees que la gente allá en esos países donde hay mucho, mucho frío también, ¿tú crees que mueran muchos a causa de esas bajas temperaturas? No, no mueren, salvo pues, las personas que están en la calle, le agarrar la tormenta, qué sé yo, pero mínimo, ¿no? O sea, las personas no se enferman allá del frío con frecuencia, siendo lugares también con inviernos bastante, bastante helados. ¿Por qué? ¿Por qué no es como el caso de Perú? ¿Por qué no es tan trágico como el Perú? Por una sencilla razón. Sus viviendas, su infraestructura, su matriz energética está destinada para que ellos durante el duro invierno tengan calor, ¿sí? Tengan calor. Viviendas preparadas para que se mantengan en calor durante el invierno. Combustible para tener calor durante el invierno. ¿De qué manera? Calefacción. Eso, calefacción. Calefacción. Para tener la casa con una temperatura cálida y agua caliente en todos los caños. Pregunto, ¿en el Perú hay recursos naturales que nos pueden permitir proveer de calefacción y agua caliente a la población? ¿Hay o no hay? ¿Tenemos algún recurso natural, alguna energía que nos provee de calefacción y agua caliente? Sí hay. Claro, me dice aquí la energía volcánica, ¿no? Claro que sí, pero todavía eso no se ha empezado ni a desarrollar, ni como idea. Pero ya hay una energía que se está utilizando. ¿Cuál es? El gas de camisea, el gas natural. Y pregunto, ¿de qué departamento o región se extrae ese gas? Cusco, de Cusco. Eh, para los que conocen Cusco o tienen familia en Cusco, las, la ciudad de Cusco, por lo menos, ¿tú crees que ellos utilizan gas natural para su cocina, para sus vehículos? ¿Utilizarán? No, no utilizan. Siendo el gas que sale del Cusco, la misma región de Cusco no utiliza su gas natural. Ese gas natural va por unos tubos hacia Lima. ¡Pah! Hacia Lima. Es absurdo que siendo la región del Cusco, donde se extrae ese recurso natural tan valioso, no lo estén aprovechando. Reitero la frase del doctor Gerardo Silva. País, país de los absurdos. Sí, de los absurdos. Y ese gas natural está justamente en un departamento que sufre de las heladas. Y cerca está Puno, cerca está Purima, cerca está Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, que son lugares, regiones que son afectadas por las heladas. Así es, que se puede establecer unas redes de tuberías a todas las comunidades soltaninas en el Perú para proveer de gas y calefacción a cada vivienda. Y a vez también tengan los equipos para que puedan calentar el agua con gas. Así es. ¿Y por qué no pasa eso? ¿Por qué no ocurre eso? Por una sencilla razón, que el enfoque que desde el Estado peruano se ha promovido la inversión, la explotación y la distribución del gas natural no ha sido con un enfoque realmente para mejorar la calidad de vida de la población, no. El enfoque ha sido simplemente ser negocios, un enfoque de negocio, vender, vender gas a quien puede pagar, donde haya mercado, donde pueda ser rentable vender el gas. Y obviamente Lima es un mercado bacán para cualquier inversionista para
de distribuir y vender el gas natural en Lima. Más las comunidades altoandinas, los sectores más pobres de los Andes, no es negocio para las empresas. No es negocio, porque dice, ellos son gente pobre, ¿qué van a poder pagar el gas? No les importa. Si no tienen plata, no pueden pagar. Entonces, ¿por qué voy a invertir mi dinero en hacer tuberías en lugares donde son pobres que no pueden pagar el gas? No es negocio, no es negocio. ¿Me están cuenta? Por esa razón, el gas no llega ahí, no llega. Por eso, ahí está tu capitalismo, que ni siquiera es capitalismo, porque el capitalismo busca el desarrollo económico democrático para todos, buscando que todos accedan, ¿no? A un recurso, un bien que pueda pagar y qué sé yo, ¿no? Ni siquiera eso se llama capitalismo, se llama cualquier otra vaina. ¿Sí es? ¿Bien? Sugiero que lean algunos libros, por acaso, sobre esto, ¿ya? Por ejemplo, La riqueza de las naciones. El Estado debería aquí intervenir. Y no intervenir como si estaticemos el gas. No lo dice intervención, por si acaso. No lo dice intervención. Me refiero a que el Estado tiene que intervenir diciendo aquí las empresas. Poner el par a las empresas y, oye, cholo, bacán tu negocio, ¿ya? Chévere, ¿ya? Chévere. Sin embargo, hay una población en mi país muy necesitada de esos recursos. Yo como Estado peruano tengo que hacer algo. A ver, ¿por qué tengo la Constitución Política de Perú? Bueno, ¿dónde está esa Constitución? Pero según la Constitución Política de Perú, sí, esta Constitución puede ser el fin del Estado peruano. ¿Cuál es el fin del Estado peruano? Promover el bienestar de la población. Promover el bienestar de la población. Pero uno no está haciendo bien, pues, ¿no? Entonces viene el Estado peruano decir, ¿no? Ok, si tú piensas, empresa, que estas por las comunidades pobres no tienen plata para comprarte un medidor y pagar tu recibo mensual de gas, entonces lo que voy a hacer, y voy a hacer el Estado peruano es, voy a subsidiar para que esta gente pobre acceda a ese recurso. Y el Estado puede subsidiar. Y ya está subsidiando ya. ¿Sí? El Estado peruano ya hace tiempo está que subsidia el gas, pero para la ciudad, no para el campo. Hace poco me ha llegado un volante de gas de empresa Cálida. Me han dicho, señor, usted solo le paga la instalación y nada más. Y puede pagarlo en cuotas o todo de golpe la instalación. Ah, ya. Y el medidor, no, el medidor está subsidiado por el Estado. Usted ya no paga por el medidor. El Estado paga por el medidor. Ah, qué bacán, chévere, genial. Entonces voy a tramitar para sacar mi gas para acá también, ¿no? Y listo. Pero eso para la ciudad. Pregunto, ¿es cierto lo que estoy diciendo por aquí? A ver, ¿quién sabe esa información? Que realmente el gas cálida solamente para instalar, solamente paga la instalación, no pagas por medidor y después son de consumo nomás. Ahí está, ¿ves? A uno dice ahí, ya tengo gas, claro, ahí tiene gas cálida, ¿no? Ahorita hay una promoción bien bacán para lavar los distritos. Solamente pagas la instalación, te pones tu medidor, te pones tu cocina y pagas zona de consumo y si puedes pagar la instalación de golpe, bacán, si no por partecitas. Este es un subsidio, el Estado está pagando el medidor que cuesta un huevo de plata para que la gente tenga más acceso a más posibilidades de conectar el gas natural a su domicilio. Ese es un subsidio que hace el Estado. Pero tiene que ser ahora el Estado pero tiene que ser un subsidio especial para la gente pobre que está aquí. Así es. De que hay un subsidio. ¿Y cuál debe ser el subsidio? El subsidio es que esta gente no puede pagar la instalación. No puede pagar la instalación. Que mínimamente pues, te va a cobrar 400 lucas. No pueden pagar 400 lucas ellos. Menos el medidor. Pero sí, el Estado podría promover un subsidio. No para que regale el gas, para aquí no hablamos de regalar las cosas o que sea gratis, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con dar gratis, tampoco estoy de acuerdo con eso.
Pues yo creo que ellos pueden pagar una cuota mínima simbólica mensual para que tengan el gas natural mensualmente. No voy a decir números porque eso tiene que ser evaluado por especialistas, pero creo que según a la realidad que ellos viven, puede pagar una cuota mensual para que puedan tener gas, calor y calidad de vida en sus viviendas. Creo que sí se puede. Todo es cuestión de negociar con las empresas que están haciendo negocio con el gas natural. Y aún así este gas que nos están vendiendo es caro. Igual este gas natural que estamos consumiendo es caro. Si comparamos con el gas de Bolivia, que es mucho más barato. ¿Sí es? El gas de Bolivia es mucho más barato que el gas de Perú. Por lo menos a la mitad del costo. Sí, a la mitad del costo. No estoy exagerando, pregunta, busca en internet, busca información ahí. Buscan, busca la información. ¿Cuánto vale un balón de gas natural en Bolivia? Compara con el balón de gas peruano. ¿No? Así es. ¿Verdad? Y está. Hemos lanzado una propuesta para que esa vulnerabilidad que estamos hablando en este punto pueda ser controlable de una u otra manera. Pero hay que también ser muy coherentes con la propuesta. Tú creo que esta casita precaria que ven aquí será adecuada para que se pueda instalar una calefacción moderna de gas natural. Miren bien. ¿Tú crees? Esa casita de adobe y de piedra será lo suficientemente adecuada para que pueda soportar una instalación de gas y su medidor y su baño con agua caliente. No, no, no. Y es otra pregunta más. En el Estado peruano, ¿existe o no existe un ministerio de vivienda y construcción? ¿Hay o no hay un ministerio de vivienda y construcción? Sí existe, sí existe, claro que sí. Y en los últimos 20 años, el Ministerio de Vivienda y Construcción ha desarrollado e impulsado importantes proyectos inmobiliarios de construcción de bonos, no que de construcción, sino promovido junto con los bancos y constructoras la edificación de muchos condominios, edificios, departamentos, el famoso proyecto Techo Propio, Mi Vivienda, muy bueno, muy bacán, muy chévere, pero que principalmente está destinado a la población que vive en las ciudades del Perú, Lima, Arequipa, Libertad, etc. Muy bien, todos estamos genial. Muy bien. En lo personal, yo he adquirido un departamento de ese bono a mi vivienda. ¿Alguien tiene ahí su micro prendido, me parece? Ahí está, gracias. Sí, es bueno, ¿no? Pero ese tipo de proyectos que ha impulsado el Ministerio de Vivienda, junto con las empresas constructoras y los bancos, que son las que al final aprueban los créditos, cobran las hipotecas, están destinados para un público, ¿no? Clase media baja para un departamento, casa que está por Ática, Arabaí o Comas, Villa Salvador, y clase media alta, ¿sí? Para que puedan vivir pues, en departamentos en Jesús María, por Olive, Breña, qué sé yo, ¿no? Pero no existen proyectos destinados del Estado junto con la empresa privada, porque tiene que ir siempre con la empresa privada, porque estos tienen la que capital también para esto, para promover también lo que es la vivienda popular para gente más pobre del país. Disculpe, ahí creo que Annie está con el micro prendido porque escucho que hago, está que suena, un clic de mouse. Ya, creo que ya lo silenciaron, creo. Gracias. Entonces, hay falta que el Estado peruano también ahora focalice con el Ministerio de Vivienda proyectos de viviendas de calidad, ¿no? En lugares rurales, en los Andes y en la selva. Ahora, no quiere decir que, bueno, repetir, yo no estoy de acuerdo que las cosas se regalen. No se tienen que regalar,
todos tienen que pagar de una u otra manera, pero se tiene que tratar de impulsar un proyecto grande para que estas viviendas que están en las zonas altoandinas, porque si ustedes nunca han dormido ahí, yo sí he dormido en casas como esa, es muy frío vivir ahí y es muy complicado. Muchas veces solamente hay un solo ambiente nomás, un solo ambiente que es dormitorio, cocina, comedor, todo un solo ambiente, y el baño está afuera, un silo. Así es, así viven. Y eso no se llama calidad de vida, y eso no se llama igualdad de oportunidades, no. Entonces aquí, ojalá que, bueno, yo no sé si este presidente que ya creo que ya ganó, o el que venga en el futuro, o quien sea que venga en el futuro, pues intente de promover algo de esto. En realidad que sí. Somos 200 años de república en el Perú, y el sueño de los padres de la patria, de los padres fundadores, aún se ven lejos de materializarse en vernos todos como iguales y vivir en bienestar. Y vivir y vernos como iguales significa que tengamos iguales oportunidades. ¿Muy bien? Y no significa quitar a los que tienen más para dárselo a otros, no. Sino igualdad de oportunidades para qué? La oportunidad de que las personas tengan las condiciones para poder progresar, para acceder, tener la facilidad de mejorar su vida. Así es. Con trabajo, con una economía adecuada, etcétera, etcétera. Sí se puede. O sea, el Estado pero no tiene herramientas, pero falta promover. Falta promover políticas realmente inteligentes y focalizadas para que la vulnerabilidad de esta situación, por ejemplo, de las heladas, disminuya. Y ya no tengamos que ver lamentables cifras de todos los años de muchos niños pequeños y adultos mayores mueran injustamente por las heladas, por el frío. Y ocurre todos los años, y con frazaditas y con donaciones no basta, no basta. Los riesgos, vamos a los riesgos ahora. Disculpa que me extienda un poco este punto porque son problemas sociales que en el país ocurren y que son invisibles a los ojos de muchos de nosotros que vivimos en Lima y que vivimos en nuestra propia realidad alterna al Perú. ¿Muy bien? Los riesgos. Tenemos aquí unos riesgos, como aquí son unas cifras. Son las cifras, por ejemplo, de la población que ha sido expuesta o afectada por este fenómeno de las heladas. Y también de las viviendas que también son afectadas por por las heladas. Y como ven aquí, pues la región que es más afectada es Puno. Sí, Puno es bravo, realmente que es bravo. Sí es. Junín, Arequipa, Ancash son las que tienen más altas cifras de gente que ha sufrido los estragos de este fenómeno natural. Ojo, y hablamos hoy de un fenómeno natural. Hay muchos otros más que afectan a todo el Perú. Aquí en Lima también. También aquí en Lima hay también algunos elementos que se tienen que evaluar. Muchachos y muchachos, hasta aquí aclarar la diferencia entre peligro, vulnerabilidad y riesgos. ¿Quedó claro? Bueno, profe, ¿cuándo las cosas cambiarán? Como decía el gran filósofo peruano, el Nero Mama, algún día, algún día, algún día. Bueno, por algo ustedes también están estudiando, ¿no? Van a ser profesionales, van a ser médicos, científicos, ingenieros, profesores, etcétera. Bueno, ustedes futuras, bueno, ya son mentes brillantes. Ustedes mentes brillantes, bueno, en ustedes también está la solución para el país, pues, así es. De donde se encuentren trabajando después como profesionales, aportando un granito de arena para el país. Así es. Continuamos. Aquí lo vemos en gráfica. Vemos aquí en esta montaña, este cerro, que se parece aquí el cerro aquí del Agustín, ¿no? Parece, ¿no? Aquí hay rocas, que está en una ubicación que
solo se requiere de un pequeño sacudón para que se deslicen. O sea, estas rocas expuestas a la intemperie, en la parte alta, es una zona de peligro. Es un peligro, muy bien. Las viviendas, las viviendas que están debajo de esas áreas de las rocas, es el área vulnerable, es el área que va a ser afectada por el deslizamiento de estas rocas, ¿no? Y los riesgos, los daños, ¿no? Los daños probables que van a sufrir las edificaciones, la población, que va a ser cuantificado, ¿no? Esos son los componentes del desastre. Y aquí, en esta parte de este yapo, un poco te explica justamente de cómo se obtiene el valor de riesgo, ¿no? De del peligro por la vulnerabilidad, ¿no? Esta pequeña ecuación. En este cuadro también nos señala, pues, los niveles de peligro, riesgo y vulnerabilidad. Y cuando se cruzan esta tabla, pues hay niveles de riesgos o peligros o vulnerabilidad que es de bajo, medio y muy alto, ¿no? Así es. Clasificación de los peligros. Vamos a ver. Aquí hay dos tipos de peligros bien clarificados. Uno de origen natural y uno de origen antrópico. Vamos primero por lo natural. Nuestro país, inevitablemente, como también en muchas partes del mundo, somos un lugar que está expuesto a una variedad o infinidad de fenómenos naturales. Muy bien, listo. Un ratito voy a cerrar voy a cerrar mi WhatsApp web porque está abierto y me desconcentra. A la cerrada. Disculpen, muchachos, tenía que cerrarlo. Yo, aunque no crea, yo me desconcentro rápidamente. Cuando algo me interrumpe, así, me desconcentro. Eh, Continuamos. Sí, nuestro país es un lugar, como otras partes del mundo también, pero es un país que está muy expuesto a una gran cantidad de tipos de fenómenos naturales de varios orígenes, ¿no? Por ejemplo, si es de origen natural, puede ser, por ejemplo, causados por la geodinámica interna. En la geodinámica interna sabemos que hay una serie de fenómenos que provienen desde el interior de la Tierra, como por ejemplo los famosos sismos. Para la suerte de los peruanos, estamos en la zona sísmica más activa del planeta. Y esto vino en el examen de admisión de San Marcos. ¿Cómo se llama esa zona sísmica más activa del planeta? Vamos a ver. Así vino San Marcos, facilísimo. No está complicado. Te hace una pregunta decorativa de puro floro y al final te pide una respuesta concreta, muy específica. ¿Cómo se llama ese lugar tan sísmico en el planeta que es donde está el Perú? Junto con Rusia, con China, con Japón, con Chile, México. ¿Cómo se llama? Claro, el famoso cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Muy bien. Entonces, somos un país vulnerable para los sismos, muy bien. No hace mucho, hace ya casi 3 semanas, sí, hace 3 semanas, nos ha dejado, la gente se ha asustado de un sismo, de un temblor que ha habido en la noche, de un día martes, 9:50 de la noche, ¿no? Y la gente se le asustaba porque fue un temblor que duró mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Y saliste asustada, asustado, ¿no? Con tu pijama de conejo a la calle. Sí, pues ahí está. Eso para hacernos recordar que vivimos en una zona sísmica y para hacernos recordar que realmente estás preparado para un sismo. Si tienes tu mochila de emergencia, por ejemplo. A ver, ¿tienen su mochila de emergencia ustedes? ¿Tienen su mochila de emergencia, sí o no? Dice que sí, ya tengo. Ahora sí lo tengo, ahora sí. Ya no, ojo, ojo, cuidado. La mochila de emergencia es por persona. No es para la familia, es por persona, ¿ya? Aún, yo lo hice después de temblor, claro, nos avisa, nos alerta que tenemos que estar preparados. Así. Pero por eso la mochila es por persona. Con mis hijitos también hemos hecho nuestra mochila de emergencia ya la semana pasada. Para ellos toman su mochila de emergencia. También. ¿Qué más? Obviamente, terremotos.
También los tsunamis o maremotos también son originados por la propia geodinámica interna, producto cuando un terremoto en un lugar submarino, ¿no? Vamos a hablar también de esos tsunamis en un momento. Obviamente la actividad volcánica también, el vulcanismo, el magmatismo también. Ahora, también fenómenos naturales de origen de la geodinámica externa. Por ejemplo, tenemos aquí los famosos huaicos. Huaicos, mejor dicho, yogyas, doble L o C doble L A, que son provocadas ¿por qué? Por las intensas precipitaciones o lluvias que caen sobre las laderas de las montañas de la cadena occidental de los Andes o la cadena oriental de los Andes, cuyas aguas después se desplazan y bajan por las quebradas, donde las quebradas sí se llaman huaico, y bajan como un gran flujo de lodo, rocas y más materiales de forma violenta hacia la parte inferior. Ese flujo se llama Yogya, ¿no? Ahí está, provocado por las precipitaciones que ocurren obviamente al exterior de la superficie terrestre. El alud, ¿no? Que es el desplazamiento también de tierra, de nieve, de otros materiales más, y la erosión de las laderas. Me parece que ayer vi una noticia, no sé si, creo que en otro país, ¿no? Donde hubo un gran deslizamiento de tierra. Fue, pero así, increíble, ¿no? Vimos unas imágenes, cómo se desplazaban sobre una población, sobre un pueblo. Bueno, pues, son generadas por los elementos externos, las lluvias excesivas, ¿no? La inestabilidad de los suelos, y también algunos de ellos están vinculados también con los elementos de, por ejemplo, los fenómenos higrometeorológicos, ¿no? De inundaciones, los desbordes de los ríos, también la ausencia de lluvia, las sequías también es un fenómeno también perjudicial, ¿no? Imagina, no hay agua, que no hay agua por meses, los cultivos se secan, no hay producción agrícola, se mueren los animales, nos quedamos sin agua potable, qué complicado. Así es, las sequías, las heladas que hemos mencionado, los friajes. ¿Recuerdas dónde ocurren los friajes, muchachos? ¿En qué parte del Perú ocurren los friajes? ¿En la costa, en los Andes o en la selva? Muy bien, Rosario, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Dónde ocurren? En la selva, ¿no? La selva. Los friajes ocurren en la selva y las heladas en los Andes. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Vamos igual a repasar eso un momento. ¿Quedó claro, Emily? ¿Sí? ¿Sí? Igual vamos a repasar estos fenómenos ahora, ¿ya? Sí. El fenómeno del niño. Oh, este fenómeno que también otra vez vamos a comentarlo brevemente. Y recuerden, ¿no? El fenómeno del niño ocurre todos los años o después de ciertos periodos. Después de cierto periodo de años, ¿sí? Cada 8 o 10 años ocurre un fenómeno del niño. Una pregunta que va a pelo con esto, porque muchos postulantes a veces se confunden sobre ese punto. ¿El fenómeno del niño es igual que decir corriente marina del niño? ¿Es lo mismo? ¿Corriente del niño y fenómeno del niño? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Perfecto, chicos. Bravo, bravo. Son distintos. La corriente del niño es una corriente marina de aguas cálidas, cálidas como su naturaleza, que es una parte de la contracorriente ecuatorial que viene desde Asia hasta Sudamérica y llega al Perú calentando las aguas del mar peruano, pero solo lo que está frente a Tumbes y Piura. Y de ahí esas aguas, por el impulso de los vientos, se dirigen y regresan a Asia. Ese es el corriente de niños. El fenómeno de niños, como recuerdan ustedes, es cuando todo el mar peruano se calienta, pero por otros factores que ya vamos a recordar otra vez. Y los fenómenos de origen natural. De origen natural, tenemos aquí también tenemos a los biológicos, como las plagas y las epidemias. Obviamente, eso nos hace recordar qué cosa, en qué momento estamos viviendo actualmente la humanidad, porque no hablamos de Perú ahora, sino de la humanidad. Increíble. En qué momento estamos justamente de este tipo de fenómenos de origen biológico. ¿Cuál?
Claro, cuando tú escuches pandemia, la pandemia está dentro de lo que es un peligro natural de origen biológico, la pandemia. Estamos en pandemia, porque la epidemia es cuando es focalizada en una parte de un país o en un país, muy bien, pero cuando sobrepasa las fronteras y entra a muchos países del mundo ya se vuelve pandemia a nivel global. Así es. Por ejemplo, esta enfermedad que está este, afectando a todo el mundo, ¿dónde comenzó, chicos? ¿En qué país comenzó? En China, claro, comenzó en China. Y cuando estaba en China, sí, especialmente en Wuhan, muy bien, en China, pero cuando la enfermedad solo se encontraba en China, aún estaba todavía en la categoría de epidemia, muy bien. Yo me acuerdo que los primeros casos se detectaron en los primeros días de diciembre, por ahí, algunos científicos y los médicos no estaban seguros si era una variante de la gripe aviar, de un SARS, de un MERS, estaba ahí, era una enfermedad extraña. El médico que se dio cuenta que era una enfermedad nueva murió, a los meses murió en China. Mientras tanto, en el Perú, hablamos de diciembre del año 2019, vivíamos la vida como si nada pasara porque escuchamos en noticia, una enfermedad nueva apareció en China y los médicos no saben qué cosa es. Nos parecía algo tan lejano, China está lejos, pues, ¿no? Que muchos pensamos, no quiero que llegue al Perú. No, creo, no, no pasa nada. Se va a controlar como otras epidemias más que han surgido en China, ¿no? Como la gripe porcina, la gripe aviar, el MERS y otros más. Se controlará, seguramente. Estamos en un mundo de ciencia, qué sé yo. Parecía tan lejano e imposible que llegue al Perú. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿O tú imaginabas que iba a haber pandemia en diciembre del año 2019? Te apuesto que ni sabía que había una enfermedad que había surgido en China. ¿Sí o no? Otros ni sabían, claro, otros ni enterados. Se veía tan lejano, claro. Ni le dimos importancia, es verdad, Emily, ni le dimos la importancia. Creo que ninguna persona en el mundo le dio la importancia. No solo nosotros, sino en el mundo entero. Muchos no le dimos importancia. Mucha gente se burlaba del tema también, sí, mucha gente también se burlaba del tema. Y llegó, pues, quincena de marzo del año 2020 y el presidente de ese entonces, pues impresentable, porque no quise su nombre, nos anuncia que había llegado el bicho al Perú y a la semana siguiente, cuarentena. Y a partir de ese momento hacia adelante, la vida de todos nosotros ya no fue igual. Todo cambió. Una jalada de orejas a toda la humanidad. No a los peruanos, a toda la humanidad entera, por no reaccionar a tiempo ante una nueva enfermedad y aún peor desconocida. Eso nos tiene que enseñar que cualquier enfermedad desconocida que ocurra en el mundo, en un futuro, se debe tomar las medidas más estrictas de seguridad. Sí, exageradas, pero hay que tomarlas. Así es. Por ejemplo, si tú hubieras sido presidente de un país, de cualquier país del mundo, o como el caso de Perú, ¿qué medida, o sea, tú asumido desde que te enteraste que ya hay una enfermedad que se multiplica a nivel mundial, que aún no hay casos en el Perú, pero tú, ¿qué hubieses hecho para evitar que llegue de la manera como llegó el Perú y también para preparar a la gente? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Una vía extrema.
cerrar todas las fronteras aquí, anular los vuelos, por supuesto. Cerrar las fronteras y anular los vuelos. Porque ¿cómo cree que las enfermedades y cómo han llegado al Perú las distintas enfermedades, no sé del bicho, sino otras más al Perú? ¿Cómo cree que han llegado? No llegan pues caminando, no llegan en bicicleta, pues, no, pues. En barco llega más lentamente. Llegan por aviones, pues. Llegan por aviones. Los pasajeros, así llegan. Así llegan. Tristemente así llegan. Así se multiplica y se propaga las enfermedades a nivel mundial. Y la vida no fue igual. Y ahora tiene variantes. Ahora tiene variantes. Y la variante que ha llegado última al Perú, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esa variante, muchachos? La variante Delta. Sí, que es mucho más contagiosa que las otras variantes que ya tiene Perú. Es mucho más contagiosa. Claro que sí. Y el sistema hospitalario está colapsado ya. Está colapsado. Muchos analistas han dicho, y los datos aquí lo están registrando, ustedes pueden ver pero en los reportes del Ministerio de Salud. Ahorita, ¿estamos en plena cumbre de la segunda ola o estamos saliendo de la segunda ola? Ahorita mismo. Estamos saliendo de la segunda ola. Las cifras de fallecidos y las cifras de hospitalados se están reduciendo ahorita. Estamos bajando de la segunda. Sin embargo, con la llegada oportuna, digo, entre comillas y de forma irónica, de la variante Delta, que es mucho más contagiosa, no hay que ser adivino, no hay que ser como esos adivinos mercachifles que se ven en la televisión diciendo que tal va a ganar o perder las elecciones o tal, Perú va a perder el partido. No hay que hablar como esos mercachifles, sino no hay que ser adivino para pronosticar que con la llegada de estas variantes Delta, ¿se nos viene o no se viene una tercera ola? ¿Sí o no? Sí, Ahora, profesor. esta variante Delta, que es la variante de la India, es 3 veces más contagiosa que la variante Lambda, que es la andina, porque Perú tiene más presencia, o la variante también muy contagiosa que era brasileña, provocada por todo el desmadre que Bolsonaro ha provocado en Brasil, por todos los contagios que la gente ya tenía en Brasil. Con la variante Delta, que es 3 veces más contagiosa, si me viene una tercera ola, yo, yo no quiera, sea peor que las otras anteriores. El escenario futuro de la epidemia o de la pandemia en Perú aún no es favorecedor. Porque la gente aquí no se cuida, pues. No se cuida del todo. Yo sé que hay gente que tiene que salir a la calle, un poco distraerse, porque la casa también te aburre, te estresas. Pero no vayas a lugares aglomerados. No, pues. No vayas a un concierto como hubo este fin de semana. Hubo un concierto. Yo no entiendo dónde está la lógica, ¿no? Pregunto, ¿dónde es más probablemente que te contagies? ¿En el aire libre o en los lugares cerrados? ¿Dónde es más probable que te puedas contagiar del bicho? Lugares cerrados. En lugares cerrados. Entonces, pregunto, ¿hay coherencia en que, por ejemplo, el campo de Marte, un gran parque, este otro parque grande, el que está en Paseo Colón, el parque de la exposición, estén cerrados, siendo lugares abiertos, pero los casinos,
¿Los casinos, que son lugares cerrados, sí están abiertos? ¿Mm? ¿Es coherente que sí estén abiertos un lugar cerrado como los casinos y estén cerrados espacios abiertos como los parques? ¿Es coherente o no es coherente? Existen las autoridades, pues. No es coherente. Puedes caminar libremente en un parque, donde no debería haber tampoco aglomeraciones de personas tampoco, ¿no? Pero mientras el aire circule y haya luz solar y todo, es menos peligroso. Pero en un ambiente cerrado es más probable que te contagies. Un casino, un concierto, una discoteca, ¿no? ¿Te acuerdas de la tragedia en Los Olivos, esa discoteca? De esta fiesta COVID donde hubo hasta fallecidos, ¿te acuerdan ustedes? Pues, la gente olvida rápidamente, ¿no? Que sí, sí me acuerdo, pues. ¿Cuántas personas habrán contagiado estos muchachos a sus familias? Porque varios dieron positivos con el COVID, varios dieron positivos. Ya, varía. Pero ante el escenario tan poco prometedor que se ve con la tercera ola que se nos viene encima, ¿de qué manera se puede mitigar, se puede reducir para que esta tercera ola que venga no sea tan catastrófica como la segunda, que fue muy terrible, y la primera? ¿Qué medidas se debe hacer desde el Estado? Porque ya cada uno debe saber cómo cuidarse, todos sabemos muy bien cómo debemos cuidarse. Desde el Estado, ¿qué se tiene que promover para que esta tercera ola no nos revuelque, como nos revuelve una ola en la playa? ¿Qué se tiene que incentivar más? Porque te pueden poner una pregunta de admisión, ¿no? De esto, ¿no? Medida política del Estado que tiene que fomentar o fomentó para que tercera ola no sea tan agresiva y calificada como un peligro de tipo biológico. Si te pueden venir a preguntar. La vacunación, muchachos. La vacunación. Mientras más personas vacunadas existan, con sus dos dosis, no con una, sino con sus dos dosis, entonces se va a mitigar el impacto de la tercera ola, con las dos dosis. Así es. Según las cifras del Ministerio de Salud, hasta ahora hay un poco más de 7 millones de peruanos que ya han sido vacunados con una dosis, ¿ya? Y casi 4 millones de peruanos que ya tienen sus dos dosis. Casi 4 millones tienen sus dos dosis. Pero hay que vacunar un poco más de 20 millones de peruanos. Hay que vacunar un poco más de 20 millones, ¿para qué? Para generar realmente un efecto de rebaño, ¿no? O sea, ¿para qué? Para detener el avance del bicho. Así es. Y eso es un papel del Estado, con la compra de vacunas, con las campañas de vacunación. A ver, información. Ahorita, personas de qué edad ya se está empezando a vacunar ahorita, ahora mismo, esta semana. Personas de qué edad ya se está empezando a vacunar. Sí, la gente que claro, la gente de base 5 a los 50 años, estaba a 50 años, esa que se vacuna antes, ¿no? Así es, así es. Según ustedes escucharon noticias, ¿se ha adelantado o se ha atrasado la vacunación para las personas de 50 años? ¿Se ha adelantado o se ha atrasado? Se ha adelantado, sí, se ha adelantado la vacunación. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Es recontra bueno, es recontra bueno, sí, se ha adelantado. Porque la vacunación de las personas adultos mayores ha sido pues, más rápido. Ojo, en el interior del país aún falta. ¿Eh? En el interior del país hay lugares, en algunas regiones, que aún están vacunados a 60 años todavía. Pero en Lima, donde hay la mayor densidad poblacional, ya empezaron con los 50 años. Es bueno eso.
y tiene que decir así, ¿no? Yo quiero ya, parece que en agosto ya me aplica mi vacuna ya para todos los chibolos de 40 ya. También tus profesores ahí, tu tía, tu abuelito, tu papá, tu mamá. Es bueno eso. Bueno, que tiene que seguir así. ¿Recuerdan ustedes? Un poco de ironía, ¿ya? Déjame ser un poco irónico. ¿Recuerdan ustedes que eh, en el mes de abril, por ciertos canales de televisión, que no quiero decir su nombre porque vomito cuando digo su nombre, es decir, la vacuna no sirve, esa vacuna no pasa nada, que mejor la vas lavando con saliva. En serio, que esa vacuna es basura, que las empresas privadas compren la vacuna, que las empresas privadas somos mejores, que tengan la vacuna para vacunar a sus trabajadores. ¿Te acuerdas de esos tipos de cosas que ocurren en abril? ¿Sí o no? Todos buscando desesperados porque ya la enfermedad está matando y que te la vacuna urgente, que el gobierno es comunista, que esto, aquello, ¿se acuerdan? Entonces, chongazo que están haciendo estos medios de información y ciertos políticos realmente antipatriotas, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Ha pasado el tiempo, estamos en julio, y podemos decir que la campaña de vacunación, y ojo, yo no estoy a favor del gobierno ni ningún político, por si acaso, sino digo las cosas como son. Porque cuando hay que decir que está mal. Cuando está bien, hay que decir que está bien. ¿Ve? Pero aquí es la fecha. Si bien hubiese sido mejor que las vacunas lleguen antes, pero no llegaron antes porque el anterior gobierno fue un sí, total corrupto y porquería, pero ojo, a la fecha, como hemos pasado un poco tarde, a la fecha, podemos decir que esta campaña de vacunación realmente es un total fracaso o es, por lo menos hasta el momento, un éxito. Pero éxito insuficiente, obviamente. Es un éxito, pero también insuficiente. Y aclaro, éxito insuficiente, porque pudimos haber empezado desde un poco más antes, si no fuera por todos los problemas políticos, sociales y corrupción que hubo el año pasado. ¿No es cierto? Eso es cierto. Así es. ¿Que pudo haber sido mejor? Por supuesto mejor. ¿Que pudo haber llegado la vacuna a personas que ya no están hoy día con nosotros? Sí. Pudo haber llegado la vacuna antes y muchas personas que estaban con nosotros estuvieran todavía con nosotros. No se habían partido. Claro que sí. Pero ahí está. Y esto no se tiene que detener. Esto no se tiene que detener. Que el gobierno que entra tiene que seguir haciendo este trabajo mejor todavía. Mejor aún. Pregunto, si tú fueras el presidente que suma ahora al gobierno el 28 de julio, ¿cambiarías el ministro de Salud o lo mantendrías por el momento hasta que acabe la campaña de vacunación? ¿Qué dicen ustedes? Con sus errores y acierto, con toda su vaina. Sí, habrá que mantenerlo ahí todavía para que no se interrumpa todo el proceso de vacunación. Sí, porque cambiar significa de cero, cómo funciona esta vaina, cómo está. Si hay cosas que sí se tienen que mantener, si hay cosas que se tienen que mantener. Así es. Para no atrasar, porque no estamos para el lujo de atrasarnos tampoco. No, ahí está, muchachos. Y siempre hay que estar informados al respecto. Ahí están los peligros. Y también peligros de origen antrópico, o sea, de origen humano, o sea, provocados por el hombre. Los incendios, por ejemplo, no siempre son provocados por el calentamiento global, por la sequedad de la hierba, que de los bosques o las praderas, sino también los incendios muchas veces son provocados por las malas prácticas de la agricultura, de gente que quema los terrenos de cultivo para poder cultivar otra vez, pero obviamente cuando hay fuego exagerado de la maleza en los campos de cultivo, el viento pues transporta también la chispa del fuego a lugares donde hay áreas secas, pastos secos, y se hace un incendio incontrolable. Eso pasa en Perú y en otras partes del mundo. Derrame de petróleo, de derrames químicos, también generan terribles impactos negativos sobre el medio ambiente, la contaminación ambiental en general. Ahí está. Vamos a ir de que estos fenómenos ya nosotros conocemos, los sismos, que estamos en un lugar altamente sísmico en el Perú, ya sea de tipo tectónico o volcánico,
¿o bien? Hay un sistema de alerta temprana, sí, hay un sistema que no que predice, no predice cuándo va a ocurrir un terremoto sismo, sino que es un sistema que son sensores que detectan las primeras ondas sísmicas y emite una señal a las ciudades donde hay también otros sensores y según la cercanía donde se originó el sismo o su lejanía, da un tiempo de alerta, señales, sirenas, suena alarmas, donde dice, está llegando un sismo, ¿no? Y te dan pues ciertos segundos de ventaja, segundos, no minutos, segundos, así es, segundos, para que tú te pongas seguro en el lugar donde se encuentra el sismo. Pongan ahí, lugar de caudo. Es un sistema que ya funciona en otras partes del mundo, en China, Japón, en México. En el Perú este año ya se terminan de instalar todos los sensores para este sistema de alerta temprana de los sismos, que está de la mano del IGP con el Instituto de Defensa Civil o INDECI. Además de la mano va con los sismos, también con los maremotos, con lo que después de un terremoto en una zona cercana a la costa, va a haber un tsunami, ¿muy bien? Gigantescas olas, que vamos a ver justamente un pequeño video de cómo se generan los tsunamis. Vamos a ver aquí. Vamos a una pequeña pausa, mi estimada. Y, por favor, una pequeña pausa. Está ocupada ahí, creo que está con el otro aula, me parece. Voy a poner. Puede ser de muchos kilómetros de largo, de 3 a 30 metros de altura, viajando a 644 kilómetros por hora. Este monstruo del océano se conoce como tsunami y puede causar estrago en las poblaciones y paisajes costeros. Un tsunami es una serie de olas de mar causadas por cualquier perturbación grande o repentina de la superficie del mar. Los tsunamis pueden ser generados por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas o incluso por impactos de meteoritos en el océano, pero son más a menudo causados por un terremoto, donde hay un desplazamiento súbito del fondo del océano. Cuando eso ocurre, hay una transferencia de energía desde el fondo al océano provocando ondas en la superficie que se radian hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, estas ondas pueden incluso no ser detectables. Sin embargo, cuando el tsunami entra en aguas menos profundas, la velocidad de la onda disminuye y aumenta su altura. El agua a lo largo de la costa puede retroceder notablemente. Una gran pared de agua turbulenta llamada agujero puede también formarse. Cuando el tsunami golpea, puede llegar a tierra como una rápida inundación y azotar con una fuerza devastadora. La serie de las olas pueden continuar durante horas. La primera puede no ser la última o la más grande. Para su seguridad, conozca los signos potenciales de alerta de un tsunami. Ahí está. Ese es un tsunami prácticamente. Suele ocurrir, para el caso peruano, si hubiera un terremoto en cualquier En lugar camino. cercano al litoral, de 15 a 20 minutos después de un gran terremoto. De un terremoto de una escala de más de 7 de magnitud. Bueno, las inundaciones, como ustedes también también ven aquí en la imagen, pues, ese desborde esporádico de aguas que son causados principalmente por el desborde de los ríos que se desbordan también por el exceso de precipitaciones que reciben, ¿no? De su lugar de origen o en la zona donde ha ocurrido la inundación, creando grandes pérdidas materiales y también, pues, de cultivos, de ganado, y que a su vez también genera problemas sanitarios porque el agua se contamina, no hay agua potable, desabastecimiento de alimentos, la gente queda damnificada, fuera de sus casas, pérdida de sus pertenencias, etcétera. Las sequías, como también te había mencionado, te había adelantado, es la ausencia de lluvia por varios meses, generando pérdidas económicas gravísimas a la agricultura, al ganado, a la escasez de agua potable, problemas a la sanidad también, de la salud. El friaje, como también ya recordarás, es el descenso brusco de temperaturas en la selva, provocado por ingresos de vientos que vienen desde la Antártida, vientos muy fríos, impulsados por el anticiclón del Atlántico Sur, y que hace que haya días en la selva que tenga muy bajas temperaturas, muy atípicas, siendo un clima tropical,
y las heladas, que es el descenso brusco de la temperatura en las zonas altoandinas, principalmente en las noches, muy bien, generan de graves problemas ambientales, económicos, de salud pública. Cuando las heladas ocurren de día, no son tan dañinas como en la noche. Cuando ocurren de día, como vemos aquí en la imagen, las plantas se congelan, pero después se derrite el hielo. Eso se llama helada blanca. Pero cuando ocurre en la noche, cuando son las temperaturas mucho más bajas, no se forma ese hielo en las plantas, sino que las plantas se resecan y se mueren. Se llama helada negra cuando ocurre en la noche. Y el fenómeno del Niño, como tú recuerdas que hemos hablado la semana pasada, ese calentamiento del mar peruano, en el caso del Perú, debido al ingreso de la corriente del Niño, que es agua caliente. Pero ¿por qué ingresa las aguas calientes de la corriente del Niño al mar peruano? Porque hubo o existe un debilitamiento de los vientos alisios, que son aquellos vientos que controlan el ingreso de las aguas calientes del Niño. Pero al debilitarse, estas aguas cálidas ingresan al mar peruano, lo que genera pues la disminución de la pesca, los peces de aguas frías desaparecen, como la anchoveta, pues juzgando también a la producción de pescado, la pesca artesanal, generando también lluvias torrenciales que afectan a la costa peruana que no está adaptada a las lluvias torrenciales, generando inundaciones, lluvias también, y también sequías en la zona andina. Hay también un fenómeno que se llama el niño costero, amigas, amigos, que tiene que ver con un fenómeno parecido al niño normalmente, pero la diferencia es de que el niño costero no se ha provocado o se ha producido porque se han debilitado los vientos alisios, no. Es porque ha habido un frente de vientos, como ven aquí en la imagen derecha, unos vientos fuertes que vienen desde Centroamérica, que han impulsado el ingreso de aguas calientes al mar peruano, generando inundaciones y estragos en la costa peruana. En un niño normal esto es correcto. En un niño normal hay inundaciones y estragos en la costa peruana, pero hay sequías en la zona andina. Pero en cambio aquí en el niño costero, la zona andina, no hay sequías, sigue habiendo lluvias. Así que por eso se llama niño costero. Solamente afecta a la costa peruana este tipo de anomalía climática. Pues estos vientos calientes que impulsan aguas cálidas a la costa de Perú que provienen desde la parte de Centroamérica. El alud es el desprendimiento de masas de hielo durante el desplazamiento por ejemplo, cuando hubo el terremoto de 1970 en Huaraz, Yungay, un pedazo de hielo del Huascarán se desplazó formando una alud que cayó sobre la laguna de Yanganuco, que generó pues un gran aluvión que sepultó más abajo a la población de la ciudad de Yungay. A diferencia del aluvión, el aluvión ya es una masa ya más concreta de agua, lodo, rocas y todos estos bloques de fluidos, que esta aluvión, en el Perú la gente lo llaman huaico, pero en realidad huaico es la quebrada, por donde se desplaza toda esa masa de lodo, agua y rocas. El nombre correcto se llama Yogya, ¿no? Pero para fines de San Marcos, porque San Marcos lo llama huaico, lo vamos a llamar así, ¿muy bien? Huaico. Que ocurre principalmente en las laderas y en las quebradas de las montañas de los Andes, del lado occidental y el lado oriental de los Andes. Aquí vamos a hacer una breve imagen de cómo es este tipo de Yogya, o también llamado aluvión. Vamos a ver si la imagen se actualiza aquí. Este es en Chosica, hace unos años atrás. Está bajando. Bajo el agua, el lodo de las rocas. A la miércoles. Esa quebrada. ¿Cómo va a afectar a las poblaciones que están más abajo?
de las casas que va a ser restituida por esta ley. Esta medida. Ahí está. Ejemplo nomás cómo son estos fenómenos. Que se pueden mitigar, sí, hay sistemas para mitigar las lluvias, sí, hay sistemas, hay técnicas desarrolladas por los ingenieros, parte alta de las cuencas, pero en fin, también cuesta dinero hacer eso. Y la gestión del riesgo, básicamente, que es el proceso social de prevención para reducir estos tipos de peligros y reducir los riesgos, donde aquí interviene organismos del Estado en cooperación también con la sociedad civil. Y tenemos aquí el famoso SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Muy bien, el SINAGER tiene esta tarea, ¿no? De identificar, reducir los riesgos de desastres, coordinando con las autoridades, y está de forma descentralizada, en donde participan el gobierno, ministerios y gobiernos regionales y locales. Muy bien, este SINAGER está siendo, digamos, dirigido desde la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien. Y tiene órganos ejecutores. El SINAGER tiene dos órganos de ejecución. El CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgos, y el INDECI, lo que llamamos Defensa Civil. Ambos órganos son ejecutores, donde van a aplicar todo lo que el SINAGER ha evaluado, identificado, investigado, y ellos lo van a ejecutar en los distintos planes de prevención para la mitigación de los riesgos, muy bien, de los peligros que hay en el país. Y el CENEPRED va a coordinar, va a formular la implementación de los planes para reducir los riesgos de desastres con las distintas autoridades a nivel nacional. Vamos a un pequeño video justamente del CENEPRED. Somos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, institución del Estado y parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. Como CENEPRED, elaboramos normas y brindamos asistencia técnica a las autoridades de los ministerios, regiones y municipios. Asimismo, ponemos a disposición nuestra moderna plataforma tecnológica que permite conocer los riesgos más frecuentes en nuestro país. En el CENEPRED también ayudamos a tus autoridades a tomar acciones para prevenir y reducir los riesgos en tu localidad. Por eso, prevenir los riesgos de desastres nos asegura el bienestar de nuestro pueblo y la protección de nuestro patrimonio. CENEPRED, promoviendo cultura de prevención. Muy bien. Y el otro órgano ejecutor del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, aparte de ese CENEPRED, ese es el INDECI, ¿no? El INDECI, que por nosotros lo identificamos el INDECI justamente de aquellos organismos que son los que organizan los simulacros, ¿no? Los simulacros para prepararnos de cómo actuar, ¿no? Cómo responder frente a un peligro, frente a un evento natural, a un fenómeno. Lo más típicamente son los simulacros contra sismos y maremotos, ¿no? En Dime Callao. Pero también frente a otros fenómenos naturales que hay también en nuestro país. Muy bien. Y el INDECI, pues, no solamente hace simulacros, porque es una parte de su tarea, es mucho más que eso. Ayuda también a lo que es la respuesta de la gente durante el momento y también la recuperación después que nos ha afectado algún fenómeno natural. Vamos a ver rápidamente otro video también del INDECI. Tatu, tarea de todos. Hola, soy Tato y te doy la bienvenida al Instituto Nacional de Defensa Civil.
Nosotros nos encargamos de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado ante cualquier emergencia o desastre. A lo largo de la historia, el Perú ha sido afectado por sismos, huaicos, lluvias intensas, inundaciones y más que han causado muchos daños y pérdidas a los peruanos. El 27 de septiembre de 1987, el Gobierno Nacional creó el INDECI, que es un organismo público ejecutor que forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER, y es responsable de los siguientes procesos. Proceso 1. Preparación. Para ello, es importante que nuestra población esté preparada para responder ante emergencias o desastres. ¿Cómo? Sencillo. Poniendo en práctica simulacros por sismo, tsunami, inundación, entre otros, para que nuestra población sepa identificar rutas de evacuación y zonas seguras. Proceso 2. Respuesta. Cuando ocurre la emergencia, nosotros actuamos. Aquí, brindamos bienes de ayuda humanitaria oportuna para atender a la población damnificada por desastres. Y finalmente, proceso 3. Rehabilitación. Coordinamos el restablecimiento de los servicios públicos básicos y los medios de vida. Si quieres saber más sobre el INDECI, visítanos en nuestra página web. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer la dirigida. Por favor. Dirigidas. En la número 1, la clave es la clave D, porque corresponde aquí el nuevo gobierno que ahorita está asumiendo ahora en el 28 de julio, va a tener que conocer todos los mecanismos y procedimientos lo que hace el SINAGER y órganos ejecutores como el CNEPRED, porque los peligros, los riesgos están ahí, los fenómenos naturales ocurren en cualquier momento sobre el Perú, y tiene que tener conocimiento de cómo funciona el sistema. Pero el sistema se basa obviamente en la información basada según la realidad de Perú. Yo no puedo preparar a mi población peruana pensando pues en huracanes, en tornados, otros fenómenos que ocurren en otras partes del mundo, sino en los que específicamente ocurren en nuestro país. Por eso que tienen acuerdo a nuestra realidad. Por eso que aquí la respuesta que me pide, cuál no corresponde o es coherente con las funciones del CNEPRED, la clave es la D. Porque aquí dice que se basa en experiencia de otros países vecinos, no, sino la experiencia de nuestro propio país, de cómo se ha ido resolviendo estos problemas y cómo se ha ido ajustando según a nuestra realidad. Y la clave será D. En el número 2, la reportera de un canal de televisión informa sobre un sismo de magnitud 7.6. Muy bien. El estudiante escuchó esa noticia y preguntó cuál será el organismo público encargado de la Red Nacional de Alerta Temprana. ¿Te acuerdas que el sistema de alerta temprana te mencioné, no? De los sensores que envían señales a otros lugares de la ciudad, del Perú, para emitir alertas a la población para que se ponga a buen recaudo, con unos cuantos segundos de diferencia. Bueno, eso lo instala el INDECI en coordinación con el IGP. Por eso que aquí la respuesta es la clave de. Otro término que también se le denomina a nuestro fenómeno de Niño, a nivel internacional se llama también oscilación del Pacífico Sur. La clave aquí, la clave tercera, es la A. La cuarta pregunta, hablamos aquí de que Lima es una ciudad altamente vulnerable. Entonces, según el manual de evaluación de riesgos originados por los fenómenos naturales, que lo puedes descargar en internet por si acaso, el CNEPRED, la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o la actividad socioeconómica de sufrir daños o afectaciones por alguna acción de un peligro cualquiera. Estos factores en sí, ¿qué cosa? En que esta vulnerabilidad puede ser por una amenaza natural y también por la vulnerabilidad de las construcciones. Por ejemplo, nuestras actividades económicas, nuestras casas, nuestras edificaciones son vulnerables debido a que en qué condiciones están construidas también nuestras viviendas, está la vulnerabilidad, y obviamente porque va a haber una amenaza inminente de cualquier fenómeno, específicamente en Lima, el que más daño da, que son los sismos, vulnerabilidad natural también.
En el número 5, con la finalidad de prevenir y mitigar el impacto de las lluvias que se manifiestan en los meses de verano, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, o sea, el SINAGER, a través de los órganos técnicos, viene ejecutando identificar tareas específicas. ¿Qué tareas son? De identificar y monitorear las áreas vulnerables, formular tareas para preparación antes que ocurra el fenómeno, disponer acciones de respuesta de rehabilitación. No enjuiciar a autoridades si han hecho mal o no han hecho nada por las tareas en acción. Eso lo hace ya el poder, el Ministerio Público ya. En la número 6, si tienen el material, pues esta pregunta tiene relación con el fenómeno de las heladas, que ocurren, se originan principalmente por el ingreso de vientos fríos de la zona antártica por los vientos del anticiclón del Pacífico, del Atlántico Sur. Entonces, aquí, lo que ven aquí en esta ficha es justamente las acciones que se tienen que hacer para prevenir este tipo de fenómenos, ¿no? Colaborar con los gobiernos para distribución de kits y abrigos, vacunación de enfermedades respiratorias. Así está. La número 7, la clave la D, porque nos pide cuál no corresponde a las funciones del INDECI. Todas son funciones del INDECI. Así que si busco una que no corresponde, digo, todas corresponden. Aquí es que ninguna. La clave es D. La número 8, la clave es la número A, porque nos dice que debido a los constantes desastres de origen natural que se presentan cada año, según el CENEPRED, que es lo que hay identificado, se ha venido coordinando la formulación e implementación de políticas nacionales y con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y con relación a estos elementos de evaluación y diagnóstico, se ha podido identificar pues, que es justamente el CENEPRED, y estos planes buscan reducir, ¿no?, los riesgos y buscar la manera de cómo reubicar a las personas que están afectadas. Planificar medidas y acciones que buscan evitar nuevas condiciones o se vuelvan a repetir esas condiciones de riesgos. Y coordinar con, por ejemplo, con los ministerios, como el Ministerio de Educación, para promover más la fomentación de la información, la educación en las escuelas, fomentar la información a la población. La número 9 es el invierno de San Juan, que se llama esa temporada de friajes en la selva, justo esta época, la fiesta de San Juan. Y la número 10, el ave. El fenómeno afecta al turismo, porque se interrumpe carreteras, puentes, se reduce los turistas al interior del país, las lluvias torrenciales, perjudica la minería, porque no pueden salir los productos a los puertos, de la zona andina, a los puertos para que se puedan exportar, obviamente a la agricultura, y también afecta a la pesca, ¿no? Pero de las claves aquí más coherentes, la clave es la B. Listo, chicas y chicos. Hasta acá llegamos el día de hoy. Y nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. A cuidarse mucho, muchachas y muchachos. Chao. Chaitos. Gracias a ustedes por su atención. Chao, cuídense mucho.